Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar y vamos a acabar esta jornada tan intensa, tan interesante y productiva con la última mesa redonda. Además, es una mesa redonda muy competente tanto por la buena formación y cualificación de los ponentes como por lo bien acompañado que estoy. Bien, el tema de la vivienda no podía faltar. Los arrendamientos. Si se dice que la vivienda, aquí en España prácticamente todo el mundo quiere la propiedad de la vivienda, y aunque el fenómeno es muy complejo, porque habría que decir por qué no hay arrendamientos en la misma proporción que hay en el resto de Europa, que aquí hay un 14%. Bueno, yo siempre que en la notaría me viene una persona, me dice, bueno, yo he comprado una vivienda, estaba en alquiler, pero es que resulta que prácticamente me sale más barato comprarme la vivienda que pagar el alquiler. Además, tiene una ventaja, y es que me quedo con la propiedad y luego la vendo y recupero el dinero. De la otra manera, estoy tirando el dinero por la alcantarilla. Esto es, digamos, una reflexión, digamos, mundana, coloquial, vulgar, pero que es una parte del fenómeno de por qué en España no tenemos tantos arrendamientos urbanos. Bueno, el tema de los arrendamientos urbanos, tenemos que decir que en España últimamente los arrendamientos urbanos son cada vez más escasos, más dificultosos y en algunas ciudades imposibles de obtener. De hecho, hay gente que dice, voy a ver si alquilo una habitación, me va a salir 600 euros por una habitación. Por favor. Bueno, pues estamos llegando a ese extremo. Y hay zonas que no se pueden desarrollar. Por ejemplo, yo que estoy en Ribadesella, pues que no encuentran los hosteleros alojamiento para los empleados que traen para las vacaciones, para el turismo, la de paz. No, no podemos, no tenemos, no podemos contratar gente. Entonces, es un problema muy serio este. Bueno, se ha producido un encarecimiento de los precios, se ha producido una escasez y luego el legislador pues, ha tratado de atajar o resolver este tema con medidas, como siempre, parciales. Es decir, lo que ha dicho, digo, bueno, pues vamos a hacer lo más fácil que tenemos a nuestra mano, controlar los precios. Vamos a declarar ahí unas zonas tensionadas y estas zonas tensionadas, usted no puede cobrar más de esto. Además, si es gran tenedor, cuidado, peligro. Bueno, para hablar de estos y otros muchos temas, pues yo ya no digo nada más. Pues voy a simplemente hacer una presentación, eso sí, muy breve. Lamento no dar todo el currículum de los ponentes que me acompañan. Espero que me sepan disculpar y luego que me sepan disculpar si cometo algún tipo de error en el currículum porque no está autenticado, es decir, no me lo han confirmado. Lo que yo tengo aquí puesto igual me dicen, no, eso no es, eso no es. Bueno, vamos con la primera de las ponencias que precisamente tenemos. Aquí ha habido juristas muy importantes, excelentes, eximios. Bueno, pues tenemos hoy un economista de primera y que además es especialista en esta materia. Se trata precisamente de José María Raya Vílchez, que es catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona desde noviembre del 2019. Fue profesor titular desde el año 2006 de la Escuela Universitaria Maresme Pompeu Fabra de Barcelona, profesor investigador asociado de la Escuela Superior de Comercio Internacional de Barcelona, profesor MBA a tiempo parcial part-time en la Barcelona School of Management. Y bueno, pues ha hecho estudios importantísimos, investigación, proyectos de investigación, que no voy aquí a enumerar, pero destaca especialmente ya con su tesis doctoral, ya empezó ya con su tesis doctoral, ensayos sobre el mercado de la vivienda en España, en el 2005. Y luego ha sido coautor, entre otros trabajos, del estudio sobre precios de la vivienda y localización, evidencia empírica para la ciudad de Barcelona. Bueno, además es que precisamente Cataluña, porque dirán aquí hay mucho ponente catalán, y bueno, es que en Cataluña ahí es un hervidero, es un sitio fantástico para el tema de la vivienda, o sea, es donde se ha declarado una serie de municipios de zona tensionada, dice, una serie de municipios aquí de zona tensionada, vamos a controlar los precios. Bueno, pues tenemos aquí a nuestro primer ponente que nos va a ilustrar económicamente, ¿cuál ha sido el efecto durante el tiempo que se ha establecido este control de precios? Bueno, nos hablará de más cosas, pero bueno, fundamentalmente todos tenemos ganas de escucharte. José María, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a la Complutense, muchas gracias a la Universidad de Oviedo, a este magnífico edificio en el que estoy, qué chulísimo. Lo primero que he hecho ha sido hacer unas fotos. Am, em, Entiendo que tengo que poner esto en grande. No estoy seguro. Vale, venga. Bueno, y primero de todo, decir, después de las preceptivas gracias, que como economista cuando leí un poco el programa, y no me esperaba menos, tuve el síndrome de impostor, ¿no? Pues dije, ¿no? Que era como buscar, ¿no? Milán, Turín, Roma, Oviedo, ¿no? ¿Quién es la ciudad, ¿no? Tuve un poco esa sensación que se ha acrecentado esta mañana porque cuando estaba en el aeropuerto y me he visto vestido, he pensado lo que me dicen mis estudiantes de la doble A de Derecho. Dice, sabemos quién es el profesor según cómo va vestido, ¿no? Los de Derecho van con traje, los de Economía nunca vais con traje. Digo, vale, segunda cosa que hacemos mal, ¿no? Y luego llego aquí, ¿no? Y veo la fantástica ponencia de Fernando pero lo primero que veo es una diapositiva llena de letra. Digo, claro, es que no van a leer casi letras en la mía. Aquí me parece que hay más letras que en el resto de páginas. Vais a ver muchos gráficos, ¿no? Pero luego tengo también que decir que cuando he escuchado a Fernando, he escuchado a Don Martín, he disfrutado un montón porque son temas que yo trato y además, pues habéis pronunciado palabras y lenguaje con el que me he sentido comodísimo. O sea, en un momento he pensado, no estoy en derecho, estoy en economía, ¿no? Estoy escuchando discriminación de precios, estoy escuchando sobretasación, estoy escuchando cosas de las que he trabajado en mi vida. Con lo cual, pues bueno, nada, solo deciros que estoy encantado y que vamos a empezar a hablar un poquito del mercado del alquiler en España, en particular en Cataluña, porque sí, la palabra que allí se utiliza es que somos un poco un laboratorio, no sé si es la más adecuada. Vamos a hablar de la evidencia científica, de qué nos dice la evidencia científica del control de alquileres, en particular de la ley de vivienda y en particular del caso catalán, que como sabéis entre septiembre de 2020 y abril de 2022 tuvimos un previo a la regulación de precios, porque hubo una regulación de precios de los alquileres en Cataluña, que se ha podido evaluar, ¿no? Y tenemos algunos resultados, ¿no? Y vamos a ver también algunas consecuencias de todo ello. Pero dejadme que empiece un poquito. Por cierto, me disculpo también porque los economistas no hablamos tan bien como los abogados, no somos tan precisos, ¿vale? Por lo tanto, si en algún momento suelto alguna expresión, pues no sé, del todo perfecta en cuanto al verbo utilizado, pues me entenderéis seguro. Este es mi titular favorito de prensa, de una periodista que además conocí hace muy poco, am, que refleja cómo está el mercado inmobiliario en España. Cuando uno va a buscar un piso de alquiler. Uno no va a buscar un piso de alquiler, uno hace un casting. ¿No? Y hace un casting de una muy buena película, ¿eh? Coger vuestro director favorito. ¿Eh? Porque el propietario, por cada piso tienes 20, 30, 50 posibles personas. La semana pasada hablaba con una persona de APIS que pusieron unos pisos en Barcelona y a la hora tenía 1000 mails. 1000. Esa es una situación muy específica que tiene un razonamiento económico muy específico, en el cual vamos a entrar, ¿no? Pero obviamente, ¿qué hace el propietario? Pues buscar al de Wisconsin, como nos ha dicho Matilde antes. ¿Vale? Buscar a esa persona que tú consideras el perfecto. Y eso que hace el propietario es legítimo. Tú tienes muchísimas personas que son posibles arrendatarios, pues yo quiero el mejor. Y el mejor, desde el punto de vista del arrendador, es el que mejor me puede pagar. Y luego pueden haber otras ideas, pero esa es la principal. En cuanto a poner números, abajo tenemos la información. Antes se hablaba aquí también, se ha hablado de la información que tenemos tan mala del mercado de la vivienda en términos de precios, ¿no? Pues en alquiler es todavía peor, porque el único dato oficial a nivel de España es el dato de la agencia tributaria, que obviamente lo tenemos con muchísimo retraso, porque claro, ahora mismo el último dato es el de 2022, porque todavía no están los datos de 2023 de la agencia tributaria. Y donde ya vemos en los gráficos de abajo, pues la subida de precios. He puesto una línea para España, que es siempre un crecimiento un pelín más suave. Si miramos el gráfico de la derecha, el de la evolución del precio de alquiler, un poquito más suave en España, porque claro, en España hay zonas tensionadas y zonas que no lo están. Y con una pendiente un poquito más acusada si nos vamos a Madrid y a Barcelona. Ah, primer
quiero hacer un poquito la diferencia entre Madrid, Barcelona y sobre todo poner un poquito de relieve la situación de Barcelona. Barcelona parte en la línea de precio del alquiler por debajo de Madrid. Y en ese gráfico ya está igual al final, ¿no? La línea de partida de Barcelona está por debajo, ¿eh? Es la azul. Está por debajo y al final ya está igualada. Eso en precios. Si miramos en contratos, claro que es un mercado atractivo, ¿no? Y donde cada vez pues hay más contratos, ¿no? El stock de contratos ha aumentado, ¿no? Porque hay muchísima demanda, lo estamos diciendo. Pero fijaos también qué diferente es la pendiente de Barcelona de las curvas, ¿no? La línea de Barcelona es la azul y la pendiente desde un determinado momento es más suave, es más creciente en los otros sitios. Arriba tenemos los datos que nos da Incasol, que son un poquito más actualizados, porque son las fianzas en Cataluña, los datos de Incasol son públicos y tenemos trimestralmente los datos de fianzas. La línea de naranja son los contratos. Los nuevos contratos, a diferencia de la línea de abajo, que es la que da la agencia tributaria, que es stock, eso es flujo, ¿no? Como me decía a mí un profesor, lo de abajo es la vaca y lo de arriba es la leche, ¿vale? Es el flujo. El flujo, fíjense que está estancado desde prácticamente 2017-2018. Sí, con una bajada muy grande que hubo obviamente en el periodo de COVID y donde además vemos que en los últimos 2, 3 años hay una tendencia a la baja de esa línea naranja. Es decir, en una situación donde el mercado te debería de pedir, con escasez, que pongas pisos en alquiler, cada vez hay menos nuevos contratos. Mientras los precios, pues ahí vemos la línea en azul. Está clarísimo, ¿no? Lo que sucede con ellos. Vale. Bueno, vamos a ver un poquito qué nos dice la evidencia científica sobre el control de alquileres. El control de alquileres, que sabemos que está en la nueva ley de vivienda, que por cierto, la nueva ley de vivienda tiene otros aspectos que son positivos. ¿Vale? O sea, la ley de vivienda se habla de la necesidad de vivienda social, otra cosa es que no acabamos de arrancar, ¿no? Pero se habla de esa necesidad. Se hacen algunos, que ahora hablábamos en el break, incentivos a los propietarios a que pongan pisos por debajo del precio de mercado. Es verdad que esos incentivos funcionan mejor dependiendo de la zona, pero bueno, el incentivo está. Se habla también de ayudas a los jóvenes para que vayan al mercado de la propiedad y puedan obtener créditos por encima del 80%, etcétera, que tampoco acaba de arrancar, pero la idea también está en ese ámbito de la nueva ley de vivienda. Y fíjense que todas esas ideas van a favor de un diagnóstico que es el bueno. Van a favor de pensar que en el mercado de alquiler lo que tenemos es escasez. Y la escasez se combate en el mercado de alquiler privado, que es donde está todo el mundo. El que no puede acceder a la propiedad, el que no tiene una vivienda social y el que legítimamente le correspondería a ese mercado. Todo el mundo está ahí. Y bueno, pues se trata de ir quitando a gente de ahí y además ir aumentando la oferta. Y poco a poco iremos descongestionando el mercado. Quitamos a los de la vivienda social, que son una parte de la distribución, a medida que la vayamos haciendo o la vayamos consiguiendo. Quitamos a los que deberían de estar en el mercado de la propiedad, que son jóvenes solventes, que pueden pedir un buen crédito hipotecario, no los créditos de 2006, ¿eh? Yo tengo una base de datos donde hay parados, créditos a parados en 2006. Pero no a esos, a los solventes, etcétera, que hoy tampoco consiguen crédito porque no tienen el 20% de ahorro inicial más la cantidad de impositiva. Quitemos a esos también, que es la parte buena de la distribución, ¿no? Y luego, además, incentivemos a que entren viviendas que hoy están vacías porque se ponen incentivos fiscales, demos seguridad jurídica, que es un tema que también hemos hablado y que es un drama, que no tenemos. Es decir, todas esas medidas de las que no se hablan, porque de la ley de vivienda se ha hablado muy poco de esas medidas y mucho del control de alquileres, van en el buen sentido. Van en el sentido de que el problema, el diagnóstico, es la escasez. Regular los alquileres tiene otro diagnóstico. La diagnosis para un control de alquileres es: el precio es alto porque hay un monopolio. Porque los propietarios son monopolistas, son gente mala, que se pone de acuerdo en subir precios. Eso es un error de diagnóstico, eso que puede ser válido para el mercado de la electricidad, por decir uno, donde puede haber un monopolio, unas cuantas, 4, 5, 6 empresas que se ponen de acuerdo y fijan precios altos, no es válido para un mercado del alquiler donde, según datos de Hacienda de la agencia tributaria, tenemos 1 millón de propietarios que ponen pisos en alquiler.
moraleja, 1 millón de propietarios no se ponen de acuerdo. Lo que hay es un problema de escasez. ¿Y qué consecuencias tiene una regulación de alquileres? La teoría económica las dice clarísimas. Desde siempre, además, es uno de esos pocos aspectos donde la mayoría de los economistas estamos de acuerdo, porque hay mucha literatura, hay mucha teoría económica al respecto. Te dice que va a generar problemas de equidad y problemas de eficiencia. Problemas de equidad porque estás tomando una señal de la renta que no tiene por qué ser verdad. ¿Es verdad que en media el propietario tiene mayor renta que la persona que vive de alquiler? En España eso se da. Pero el tramo de la declaración de la renta donde hay más propietarios es gente que tiene entre 30.000 y 60.000 euros brutos al año. Tampoco me parece un millonario. Por lo tanto, estamos identificando ya la equidad no del todo bien. Pero además, el problema más grave es que tenemos problemas de eficiencia y son muy sencillos de razonar. ¿Qué hace un propietario legítimamente si tú le regulas los alquileres? Pues empezará a tomar decisiones secuenciales. La primera es, yo no mantengo mi vivienda. Es decir, ¿qué incentivo tengo a hacer reformas? Por eso, de hecho, la mayoría de controles y de regulaciones de alquileres ponen un articulito que dice, es que si haces alguna mejora, venga, te dejaremos subir un poquito más el precio. Porque ya saben que eso va a pasar. Todo y así no suele funcionar. Lo segundo que haces es, lo derivo a otro mercado. Me llevo mi piso a otro sitio. O lo vendo. Luego hablamos de esos otros sitios. Y tercero, además no es ningún incentivo construir. Tampoco hay incentivos a construir. Con lo cual, acabamos teniendo un mercado con escasez. Acabamos teniendo un mercado con desajustes, un poco lo que hemos visto antes, el criterio. Si queremos un mercado, si queremos hacer una regulación de alquileres para que la gente con más dificultades económicas consiga un alquiler, precisamente estamos logrando lo contrario, porque estamos haciendo que sea un casting mayor. Por lo tanto, el que más dificultades tiene es el que más difícil va a tener arrendar a partir de ahora. Además, con aspectos negativos en el mercado laboral. Uno no acepta una oferta de vivienda si eso le supone renunciar a una vivienda que está regulada. Pues no, prefiero que esa oferta laboral no aceptarla. Y aparecen prácticas discriminatorias porque un propietario también, cuando puede elegir a uno, por ejemplo, por cuestiones de raza o de género o de lo que sea. Cuando no tienes elección, escoges al que te viene. Cuando tienes elección, pueden aparecer criterios de este estilo. Y mercado negro. Tengo un ejemplo muy bueno de mercado negro, pero os lo voy a decir en la siguiente diapo. Porque en la siguiente diapo podemos decir, oye, ¿y hay evidencia científica de esto? Sí, muchísima. En Estados Unidos, que tiene unos datos brutales, también nos los han dicho aquí en todos los aspectos, pues tenemos evidencia en Nueva York, en Boston, en San Francisco, de que los controles de alquileres producen escasez. Y como son las ciudades a las cuales se inspiró la ley catalana y la ley española, pues hay ya evidencia de Berlín que dice esto. Pero la evidencia, mi favorita es la de Estocolmo, porque es probablemente Suecia es uno de los países que lleva más tiempo con un control de alquileres. Allí hay, aparte de reducciones de oferta de en torno del 15%, hay documentados en Suecia listas de espera de 10 años. Esto hace un año estaba en un curso allí en Barcelona, lo estaba explicando, estudiantes jóvenes, pero de todo el mundo. Y una chica sueca levantó la mano y me dijo, es que ¿sabéis qué hacemos los jóvenes allí? Dice, yo ya estoy en una lista para alquilar una vivienda. Yo tengo 22 años. Dice, llevo desde los 18 para conseguir a los 28 el piso, que es cuando lo necesitaré. Ha destrozado el mercado. Incluso, y aquí viene la anécdota. Luego os contaré un paper que hicimos de evaluación ahora del caso catalán. Cuando lo escribimos, hubo un periodista del País que se llama Víctor Lapuente, me dio permiso para decir su nombre y decirlo todo, que me escribió y me dijo, muy bueno, me escribió y me dijo, oye, ¿puedo citar vuestro artículo? Yo digo, sí, tanto. Y veo en su firma que vive en Göteborg. Y digo, oye, Göteborg, Suecia, y le digo, oye, ¿y tú cómo lo llevas este tema? Me dice, mira, te lo voy a explicar con un ejemplo que me ha sucedido. Dice, yo el último anuncio que fui, me dijo el propietario, tú me vas a pagar esta, que es la renta máxima legal, pero tú y yo vamos a quedar cada primer lunes de mes en esta cafetería y me vas a dar un sobre con 400 euros. En Suecia. Lo dejo ahí.
Am, Caso catalán, evaluaciones. Paso muy rápido porque me voy al aspecto clave de la evolución del caso catalán. Hay 3 o 4 evaluaciones. Yo creo que hay una que es mejor. Obviamente participo yo, pero no es por eso. Es sobre todo porque creo que tenemos mejores datos que los otros. Nosotros teníamos, además de microdatos, es decir, los datos piso a piso de Incasol, teníamos el precio de referencia que se puso en Cataluña. En Cataluña, cuando tú querías alquilar, pues se te daba un precio de referencia. Puedes subir hasta aquí y por debajo. Y eso las otras investigaciones no lo tienen. Cuando analizábamos pasaron 2 cosas. La regulación de alquileres redujo el precio un 5% en promedio. Pero esa reducción de precio era distinta, dependiendo de si el piso ya estaba por encima del precio cuando entró la ley o estaba por debajo. Si estaba por encima, pues ahí redujo el precio porque tuvieron que bajarlo por ley, excepto obviamente gente que intentó, pues no. Pero si estabas por debajo, incluso fue un incentivo a subir el precio, porque te estaban dando un valor de referencia. Y lo más interesante también es lo que pasa en los contratos. ¿Quién salió del mercado? Obviamente los que estaban de arriba. Los que estaban abajo no salen. Estos dicen, mira, me dejan subir el precio. Fantástico. Los otros, pues hubo una parte importante que bajó. En promedio una bajada del 10% de la oferta. Pero donde, como veis, la diferencia en el tramo muy alto de precios, gráfico de la derecha, es muy grande entre la zona donde se aplicó la regulación y la zona donde no se aplicó la regulación. Y bueno, obviamente todo esto tiene consecuencias, tanto aquella ley como la aplicación, que sabéis que como en Cataluña somos el laboratorio, pues hemos vuelto a ejercer el laboratorio, ¿no? Los primeros que nos hemos apuntado a la regulación de alquileres de la ley de vivienda, que sabemos que es un poquito más suave en el corto plazo, hasta que haya que renovar los contratos, que ya se convierten igual que la catalana, porque no puedes renovar el contrato por encima del precio que tenías antes. Cosas que han pasado. Pues para mí, estos gráficos, el gráfico de la derecha es un spoiler, ¿eh? El de la izquierda es casi público. Es casi público. Pero la derecha es un spoiler, es una cosa que vamos a sacar de aquí a 10 días, ¿vale? Tenéis información privilegiada. De la izquierda son datos del grupo de Vinta. El grupo de Vinta es el de Habitaclia. De cómo han crecido la proporción de anuncios en la plataforma Habitaclia que corresponden al alquiler de temporada en relación al total. Pues fijaos, desde 2019. Una primera subida importante justo en 2020, después de la ley y cuando ya se empieza a salir del COVID. Una primera subida importante, que sería esta de aquí. Luego desaparece la ley, se anuncia la nueva ley de vivienda. Es bastante de manual, ¿eh? Con además, como podemos llevarnos los datos un poquito, en otra base de datos nos lo podemos llevar un poquito más atrás. Es que la regulación de alquileres en Cataluña, los de temporada, ya hubo un momento en el que crecieron, cuando se prohibieron las licencias turísticas. Porque ya hubo gente del mercado de licencias turísticas que dijo, me voy al alquiler de temporada. Eso es cuando empiezan a cambiar la línea de Madrid y Barcelona. Aquí. Hasta aquí Madrid y Barcelona, estaba Barcelona un poquito por encima, pero no gran cosa. A partir de aquí es cuando entra la legislación de licencias de alquileres, se dispara la diferencia entre Madrid y Barcelona. Y con la ley de vivienda, pues todavía más, ¿eh? Se va más para arriba. En Madrid lo que está ocurriendo es cierto miedo, ¿no? La gente dice, bueno, por si acaso, me voy. En algunos casos, en el caso catalán, pues es evitar claramente el mercado, algunos de manera más legítima que otros. ¿Vale? Es decir, hay quien lo hace de manera absolutamente legítima. Yo ahora no le quiero alquilar una vivienda a una familia, yo le quiero alquilar una vivienda a un profesional que me viene un año o a un estudiante. Y eso es totalmente legítimo. Luego, pues han salido casos, porque han salido casos también de propietarios o agencias que a una familia le trataban de hacer un alquiler año a año, ¿no? Este es el caso menos legítimo. Y brevemente, porque son cosas que todos sabemos y porque a los economistas nos gusta ir rápido, ¿vale? Am, una, una
4 cosas de consecuencias. Una ya la hemos visto, desplazamiento del mercado, ¿no? El mercado se va, lo que ya sabíamos que iba a pasar, ¿eh? La gente cambia de mercado. ¿Dónde tenemos los problemas? Hombre, el problema que tenemos en España es gravísimo de oferta de vivienda, pública y privada. Aquí tenéis el gráfico de privada. Es que desde 2019 la creación de hogares en España está alrededor de los 300.000 cada año y se hacen 100.000 viviendas cada año. Y el stock famoso de la crisis financiera ya está, ya está. O se vendió, o si no se ha vendido, no se va a vender en la vida. Están lugares donde nadie los quiere comprar. Por lo tanto, año a año estamos generando un déficit de vivienda. Pero obviamente, el problema más grave lo tenemos en lo que es vivienda protegida. Es que no la tenemos. La hicimos y la vendimos porque hasta aquí hacíamos, pero era principalmente de venta. Llegó la crisis financiera y dejamos de hacerla. Lo que dedican, estoy haciendo un cálculo ahora de lo que dedican las administraciones públicas eh, a vivienda en relación a todos los impuestos donde el hecho imponible es vivienda. Lo digo porque muchas veces se suelta el discurso de que no hay recursos para vivienda. Perdona, precisamente es de lo que debería de haber más. Porque hay muchas figuras impositivas donde el hecho imponible es vivienda. Y estamos en proporciones aproximadamente de un 30%, más o menos. Am, la vivienda social, lo sabemos, la cifra está más o menos en un 2,5%, cuando la media europea está cerca del 10% y los países que deberían de ser nuestro espejo cerca del 20%. Y si nos vamos, un 2,5% de las viviendas en alquiler, pero si nos vamos al stock total de vivienda, pues estamos en el 1%. ¿Eh? Como decía, poco a poco salen algunos anuncios mejores en relación a esto. Más consecuencias sociales, algo que ya sabemos. Este gráfico me gusta para entender qué está pasando generacionalmente, ¿no? Está habiendo un cambio generacional muy importante en este tema de la vivienda, ¿no? A la izquierda algo que ya sabemos más o menos, que es la proporción de hogares en cada régimen de tenencia, ¿no? La línea de propiedad está con el eje de la derecha, por lo tanto la teníamos en el 80 y la hemos bajado en 75, 76, algo así. Eh, la línea de alquiler está creciendo mucho, el alquiler a precio de mercado, pero sí, del 10 al 16. Ahora, ¿dónde ha crecido esa línea? Si nos vamos a la derecha, lo tenemos por grupos de edad. Son gráficos del último informe del Banco de España que les recomiendo encarecidamente que lo lean. Es una diagnosis maravillosa, el capítulo 4 del informe anual de 2023 del Banco de España del mercado de la vivienda. Es espectacular. Y el chico que lo ha hecho es un conocedor del mercado brutal que se llama David López. Pues aquí tenemos qué pasa por rangos de edades, ¿no? Pues mira, que el mercado de alquiler en personas de 65 o más o en personas de 45 o más, pues es pequeñito. Como mucho el 10, el 12, algo así. Aunque haya crecido un poquito, bueno, muy poco, ¿no? ¿Dónde está el mercado de alquiler? Pues en personas entre 30 y 44 años, que ya supera el 30%, y en personas de 16 a 29 años, que supera el 50% en ese mercado. Hay un dato muy bueno del Banco de España, que es que en la encuesta financiera de las familias se pregunta, ¿no? Pues por el régimen de tenencia. Y hace 10 años, los menores de 35 años, el 70% tenía una hipoteca. 10 años después, se les pregunta a los mismos, menores de 35 años, y es un 35. Está en la mitad. Eso no es preferencias. Eso es que les hemos obligado a ir ahí. Solo pueden ir ahí. No tienen otro mercado. Ahí. Consecuencias, obviamente, la edad de emancipación cada vez más tardana, ya la tenemos por encima de los 30 años, 4 años por encima de la media europea. Y como último aspecto, pues algo que ya sabemos, ¿no? Problemas de accesibilidad graves que no están en el mercado de la propiedad. El mercado de la propiedad, la economía española, tiene un indicador mejor que la media europea. Estamos por debajo de la media europea en tasa de privación grave de vivienda, es decir, en gente que dedica un porcentaje de su renta muy grande a la compra de vivienda, a pagar la hipoteca. En eso estamos por debajo de la media europea. Ahí no está el problema. ¿Por qué? Porque esas hipotecas son de hace mucho tiempo y ya quien ha podido pagarlas, quien no tiene estos problemas, pues es una persona que ya está instalada, que ya puede pagar su hipoteca e incluso en momentos de subidas del tipo de interés seguimos estando muy bien. ¿Dónde está todo el problema de accesibilidad en España? Todo está en el mercado de alquiler. Fundamentalmente en este percentil de renta, que obviamente el sueldo en España llevan 15 o 20 años estancados.
pero es que en el colectivo joven y en el colectivo joven de menor renta es donde más estancado está, incluso es menor. Con alquileres que suben muchísimo, pues ahí es donde tenemos concentrada, fijaos la diferencia, España siempre está por encima, ¿eh? En porcentaje medio que dedicas de la renta al alquiler, siempre por encima de Italia, de Francia y de la media de la Unión Europea y de Alemania, por supuesto, pero en la franja esta la diferencia es abismal, ¿eh? Son gente que dedica el 45% de su renta a alquilar. Bueno, podríamos obviamente seguir con muchísimas más cifras, pero bueno, un placer y encantado de hablar del mercado de la vivienda y el alquiler con vosotros. Gracias. Bueno, muchas gracias, José María. Después de oírte, nos preguntamos, ¿por qué los legisladores no tienen en cuenta los datos económicos cuando van a legislar? Ahí queda la pregunta en el aire. Vamos a pasar a continuación a otro tema distinto, pero también muy interesante, que es el de la duración del contrato de arrendamiento. Hemos ya intuido algo, o hemos visto aquí algo que nos ha comentado José María, que es que, claro, la ley de arrendamientos urbanos al lado del 94 nos impone unas prórrogas forzosas, nos impone unas limitaciones, y entonces hay gente que dice, bueno, me voy a ir al arrendamiento temporada. Y igual ahí hay libertad de pacto, aplico el Código Civil. Pero ¿eso será posible? ¿Cuándo hay arrendamiento de temporada? Ya no vamos a hablar, porque no vamos a hablar, porque toca mañana, de la vivienda turística, de uso turístico, que es otro tema. Y para abordar este tema también apasionante, contamos aquí con un experto en la materia, que es Alejandro Fuentes Lojo Rius, abogado y vocal de la sección de obligaciones y contratos de la Comisión de Codificación de Cataluña. Voy a hacer lo mismo, voy a resumir, hacer una reseña solo de biográfica, porque lógicamente, pues por la hora y por las circunstancias, pues no procede de otra manera. Tenemos que es el ponente, es profesor de Derecho Civil del Ilustre Colegio de Abogacía de Barcelona, árbitro del Tribunal Arbitral de Barcelona, y bueno, ha escrito mucho, tiene unos trabajos doctrinales, más de 250 artículos en materia de Derecho Civil y Derecho Procesal, y bueno, pues es un experto en lo que va a hablar y de lo que nos va a ilustrar. Tienes la palabra, Alejandro. Bueno, muchas gracias, José Luis, gracias por la presentación, gracias a Matilde también y a la Universidad Complutense, gracias también a la Universidad de Oviedo, el Colegio Notarial por este magnífico congreso. Siento el retraso, haber llegado un poco tarde y no haberme perdido las primeras ponencias. Y bueno, básicamente la temática que se me asigna, pues una temática que novedosa no es ya, ¿no? Porque llevamos con la ley por el derecho a la vivienda desde 2023 y pronto harán 2 años, ¿no? Así que yo hablaré un poco sobre esas novedades de la ley por el derecho a la vivienda en materia de duración, pero me gustaría centrarme sobre todo en aspectos controvertidos o aspectos, yo creo, criticables en cuanto al fondo y sobre todo también en cuanto a la técnica jurídica, que sí, como abogados puedo decir que por mi experiencia están dando verdaderos de cabeza a los operadores jurídicos, ¿no? Hay una confusión tremenda, fruto de reformas que se han ido sucediendo en los últimos años, como es desde la reforma del 2019 del Real Decreto Ley 7/2019 hasta esta reforma de 2023 de la Ley por el Derecho a la Vivienda. Estas dos reformas concatenadas en la misma dirección, que ha sido la de aumentar las prórrogas legales, ¿no? Aumentar por motivos de dar mayor seguridad al acceso a la vivienda a través de la tenencia arrendaticia. Básicamente podemos resumirlas como una voluntad, como digo, de incrementar esa duración mínima a través de la ampliación de las prórrogas, ¿no? Esos son dos artículos muy sencillos, aparentemente sencillos, que son el artículo 9 y el artículo 10 de la LAU, pero que están llenos de, técnicamente, de déficits que hacen que realmente es muy complejo entenderlo, ¿no? ¿Y por qué digo esto? ¿A qué me refiero? Me refiero que si bien las prórrogas legales obligatorias se han aumentado a 5 o 7 años, 2019, y ahora se han sucedido dos prórrogas más extraordinarias. El encaje o, de alguna forma, la compatibilidad de estas prórrogas es un encaje de bolillos, ¿no? Y es realmente complejo para el operador jurídico entender cuándo aplican, en qué circunstancias, si son cumulativas o no son cumulativas, y cómo se diferencia eso de la tarjeta de reconducción, de otra figura que es la tarjeta de reconducción, o del plazo contractual, ¿no? Realmente para una persona que está habituada a esto es
más o menos manejable, pero el operador jurídico en general, entre las reformas pues, y los conceptos en sí de lo que es la prórroga legal y la tercera conducción, pues se pierde un poco, ¿no? Y para poner un poco de orden, pues voy a referir un poco a ello, voy a intentar desgranar esos puntos. Básicamente, las que conocíamos todos del artículo 9, prórrogas legales que eran en 2013 se bajaron a 3 años y a 1 año prórroga legal tácita, se volvieron a incrementar a 5 años, siendo persona jurídica a 7 años y la prórroga legal tácita a 3 años, ¿no? ¿Qué sucede en 2023? Se respetan esas prórrogas legales, se respeta esa duración y no se modifican, pero se aumentan dos prórrogas más, como decía. Se trata de dos prórrogas extraordinarias. ¿Por qué digo extraordinarias? Porque operan solo en función de ciertas circunstancias. Si se dan ciertas circunstancias, operan. Si no operan o no las puedo invocar si no se cumplen las siguientes circunstancias. La prórroga legal del artículo 10.2 es que el arrendador sea un gran tenedor y el arrendatario que demuestre que esté en situación de vulnerabilidad. Es una prórroga legal de 1 año y solo se debe invocar por el arrendatario. A diferencia de las prórrogas legales del artículo 9 10.1 tradicionales, no era necesario invocarlas, sino que operaban de forma tácita si nadie comunicaba lo contrario en un periodo de antelación mínimo dependiendo de un mes a 4 o 2 meses en función de la prórroga, ¿no? Aquí, en cambio, juega al revés. La prórroga solo opera si lo invoca el arrendatario. Y como digo, esta prórroga de 1 año es para en la situación en la que el arrendador es gran tenedor y el arrendatario es persona vulnerable, y la prórroga de 3 años solo opera en zonas de mercado residencial tensionado, es decir, viviendas que están ubicadas en zonas de mercado residencial tensionado, que actualmente pues, solo hay en Cataluña y por tanto solo operan en tanto que estén en vigor. Esas de 3 años, una prórroga trienal, pero hasta 3 años, y también es obligatoria. A pesar de que está en el artículo 10, ubicada en el artículo 10, sistemáticamente no es correcto porque debería estar en el artículo 9, porque el artículo 10 es donde residencian las prórrogas legales tácitas, que es decir, en las cuales el arrendador no puede denegar esa prórroga y por tanto no es obligatorio para el arrendador, pero estas dos son las dos obligatorias para el arrendador, salvo que hubiera pacto en contrario. Evidentemente, eso supone que evidentemente no se va a llegar a un pacto en contrario porque el arrendatario pues, no va a negarse a que operen las prórrogas, ¿no? Entonces, estas dos prórrogas, como digo, esta última prórroga es anual por 3 años y tiene la particularidad siguiente, de que es solo para mientras esté la vivienda en una zona de mercado residencial tensionado. Hasta aquí parece sencillo, ¿no? Pero las preguntas son varias y es básicamente estas prórrogas, ¿cuándo las puedo invocar? ¿Cuando vence el contrato anterior? ¿Cuándo vence las prórrogas anteriores? ¿Cuando la ley entró en vigor? Bueno, varias cuestiones aquí, ¿no? En primer lugar, solo operan para contratos que han nacido con posterioridad a la entrada en vigor de la ley. Era una cuestión bastante discutida y muchos manifestaban que la voluntad del legislador era aumentar esas prórrogas de forma inmediata, que realmente vienen de alguna forma a sustituir la prórroga durante el COVID que había, durante el COVID de 6 meses, vienen a sustituir esas prórrogas y por tanto se aplican de forma inmediata a contratos que han nacido con anterioridad, pero que realmente están en esas condiciones. Pues no, la transitoria cuarta nos dice claramente que estas prórrogas solo operan respecto de contratos que hayan nacido con posterioridad a la entrada en vigor, y en el caso de la prórroga 10.3 de la prórroga de 3 años del artículo 10.3 solo opera evidentemente una vez, siempre y cuando la zona se haya declarado tensionada, ¿no? Esa zona urbana haya sido declarada tensionada. Aquí la cuestión está también en relación a esas prórrogas, es realmente qué pasa si, por ejemplo, se ha pactado un plazo contractual que ya agota esos periodos, ¿no? Porque puede ser que realmente hay unos incentivos también en la ley por el derecho a la vivienda que para pactar un precio por encima del precio de la renta anterior, yo puedo jugar con un margen de un 10% adicional si pacto por contrato un plazo de 10 o más años, ¿no? Entonces, imaginemos que se ha pactado un plazo de 10 o más años porque es un aliciente para que realmente pueda pactar una renta superior en zonas de mercado residencial tensionado, y por tanto, en esos casos, ¿operan esas prórrogas también después de los 10 años o no operan? ¿Vale? Ahí está la duda. La finalidad de las prórrogas, ¿cuál es? Es otorgar una duración legal mínima. No tiene sentido que operen si esa duración legal mínima no es necesaria porque ya se ha pactado voluntariamente por las partes una duración contractual que, de alguna forma, consume esas prórrogas, ¿no? Y no lo dice la ley, pero la prórroga legal del artículo 9 siempre se ha entendido así. Es decir, la prórroga legal del artículo 9 no se puede invocar si la duración del contrato ya es de 5 o 7 años. No tiene sentido porque son duraciones mínimas. Pues bueno, esta cuestión está dando muchos quebraderos de cabeza porque realmente aquí no está claro. Es verdad que la norma dice que operan cuando finaliza el contrato por
por finalización de la prórroga legal del artículo 9.1 o 10.1, con lo cual, al anterior literal de la ley, parece ser que solo operarían cuando el contrato venza por prórroga legal, no por plazo contractual. Sin embargo, es una cuestión que en estos días los tribunales no han dicho nada y habrá que ver, porque es cierto que si bien la prórroga legal del artículo 9 opera solo en estos casos, la del 10.1 no está tan claro, porque habla también de cuando vence el contrato que opera el 10.1, ¿no? Y no es una cuestión que realmente pues, esté del todo clara, pero parece ser que tiene toda lógica. Además, tengamos en cuenta otra cuestión. Cuando realmente se pacta un plazo contractual, hay otra servidumbre para el propietario. Y es que tampoco puede alegar la causa de necesidad, no puede realmente denegar la prórroga por causa de necesidad, porque porque como el contrato está en plazo contractual, tampoco opera el 9.3, es decir, que no puedo recuperar la vivienda por causa de necesidad. Y por tanto, de alguna forma, si yo he pactado un plazo contractual y me vinculo a un plazo contractual, pues no podré tampoco, no podré tratar de recuperar la posesión antes de que acabe el plazo por causa de necesidad, porque la causa de necesidad es simplemente una excepción a la prórroga legal, ¿no? Y por tanto, oiga, si yo realmente ya he pactado un plazo contractual, pues no tiene ningún sentido que se me apliquen también además las prórrogas legales luego cuando ya se ha consumido todo ese plazo y además ni siquiera he podido recuperar la posesión por causa de necesidad, ¿no? Recordad que la causa de necesidad, como digo, está en el artículo 9.3, pero solo aplica como excepción, como denegación de prórroga. Y por tanto, como decía antes, no es invocable cuando se ha pactado un plazo contractual. Es habitual en el despacho que vengan, no, es que yo necesito el piso para mi hijo, necesito el piso para mí. Sí, muy bien, usted cumple los requisitos porque es un piso, la necesidad es de carácter personal, no es de carácter económico, está en la cláusula en el contrato, tal, pero oiga, pero usted ha pactado, voluntariamente ha pactado ya un plazo de 5 o 7 años, con lo cual es que el contrato no está en prórroga, está en periodo contractual y hay que saber diferenciar muy bien lo que es el plazo contractual con el plazo de prórroga. Y por tanto, no tiene sentido que usted, si se ha vinculado en ese plazo, pretenda desvincularse unilateralmente, ¿no? Es para eso, no es para eso. Y si eso le mezclamos también la figura de la tasa de reconducción, ya tenemos ahí un totum revolutum que hace difícil y complejo el que el ciudadano entienda un poco cuándo se extingue su contrato, ¿no? La tacita de reconducción es una figura que realmente pues, ha quedado ya muy obsoleta, ¿no? Y a pesar de que se aplica supletoriamente porque está en el Código Civil, muchas veces pues, el usuario o el ciudadano no entiende muy bien cómo puede ser que funcionemos con una prórroga legal tácita en cuestiones tan importantes como el arrendamiento de vivienda, ¿no? Y de carácter mensual. Pensar la renovación tácita del contrato. Pensad que la tácita de reconducción, si la renta se ha pactado con carácter mensual, el contrato se renueva mes a mes y además no es necesario notificar con un mínimo de antelación. Esto ya chirría un poco pues, en materia de arrendamientos de vivienda que pueda estar aplicando esta figura, aunque sea de forma supletoria, por aquí existencia de las partes, ¿no? Porque genera inseguridad jurídica de que al menos, oye, un plazo de mínimo de duración de preaviso tendría que darse, ¿no? Y algo muy relevante, luego están, como decía antes José Luis, realmente que evidentemente estas nuevas barreras jurídicas de entrada en el mercado que suponen aumentar las prórrogas legales, aumentar esa duración mínima, pues hace que muchos operadores, muchos propietarios pues decidan cambiarse, ¿no? Y decir, bueno, pues yo me voy a otro mercado como es el arrendamiento de temporada, como hemos dicho antes, ¿no? O dicen, ¿no? ¿Cómo hago para sortear estas prórrogas, ¿no? Entonces piensan, bueno, lo que vamos a hacer es tengo este contrato anterior y para evitar hacer un contrato nuevo y porque me aplique, por ejemplo, el índice de referencia, que puede estar por debajo incluso de la renta que estaba pagando, pues lo que hago es dejar ese contrato que llama bien esa renta porque está por encima y soy gran tenedor y me aplica, si hiciera un nuevo contrato, me aplicaría el índice por debajo de la renta y digo, bueno, pues dejo el contrato que por aquí existencia de las partes pues continúe, ¿no? Error. ¿Por qué? Porque entonces ahí, si es una aquiescencia de las partes tácita, no te aplica la figura de la prórroga, te aplica la figura de la tercera conducción, que es una renovación del contrato, es una modificación extintiva del contrato, es una renovación extintiva y por tanto nace un nuevo contrato en puridad. Jurídicamente es una renovación del contrato, con lo cual, ¿qué significa? Que al nacer ese nuevo contrato, por mucho que sea por meses o por años, te aplica la nueva normativa en vigor y por tanto automáticamente te aplicará todo el régimen restrictivo de la ley por el derecho a la vivienda y por tanto te aplicará todas las consecuencias jurídicas que tú no querías evitar, que era justamente no sujetarte a
al régimen jurídico de la ley por el derecho a la vivienda o la reforma más tuitiva, ¿no? Y por tanto, ahí solo sería posible sortear esa normativa si pactáramos una prórroga contractual entre las partes, ¿no? Pero no por tasa de reconducción. Esto realmente es un poco el dibujo o el esquema de dónde estamos realmente y con estas últimas novedades, ¿no? Si a eso le añadimos que realmente esas prórrogas legales, por mucho que sean para dar una mayor estabilidad al arrendatario, pues no realmente vienen acompañadas de medidas que lo que hacen es que no se pueda ni siquiera actualizar la renta, ni siquiera por el valor de mercado, porque en los últimos años tenemos aquí una normativa de restricción de máximo, de aplicar un máximo de actualización de renta del 2-3%, aunque la inflación suba por encima y realmente un control de precios, pues es poco atractivo que se metan en el mercado de alquiler contratos sin saber que a 5 o 10 años o 12 años los que sean, cómo va a estar de actualizada esa renta o si la voy a poder actualizar con lo cambiante que es la normativa y la inseguridad jurídica que existe, ¿no? Así que el panorama en cuanto a esta cuestión pues no es alentador y sí que es cierto que se está produciendo, al menos por mi experiencia, está produciendo una gran situación de simulación contractual con arrendamientos de temporada que para sortear esta normativa pues se simulan o se intenta sortear esta normativa a través de la figura de arrendamiento de temporada o el arrendamiento de vivienda compartida, ¿no? Con la idea de intentar regularlo a través del Código Civil y no caer en el paraguas de la LAO tan proteccionista. Y un poco sería esto, yo creo, más o menos mi parte en cuanto a la duración del contrato. Muchas gracias, Alejandro, por tu intervención, que ha sido clara. Y nada, vamos a pasar a continuación a otro aspecto. Ya se había hablado aquí de que una de las formas interesantes para estimular el incremento de los contratos de arrendamiento pues puede ser unos incentivos fiscales. Y precisamente para tratar de las novedades fiscales del arrendamiento, tenemos a la siguiente ponente que nos va a decir si estas novedades fiscales realmente suponen un verdadero incentivo o más bien supone un recorte a los incentivos que se habían dado. Precisamente está aquí Sofía Borgia Sorrosal, que es profesora de Derecho Financiero de la Universidad Francisco Vitoria, acreditada como profesora contratada doctora por la CAP y que es autora de varios libros, de múltiples artículos y capítulos. Su tesis doctoral versó sobre el derecho de disfrute de la vivienda en España, régimen tributario y propuesta de reforma. Y tenemos que actualmente, pues desde el 2011 está dedicada a su carrera académica dentro del ámbito universitario. Es desde el año 2016 directora de grado en Derecho de la Universidad Francisco de Vitoria, entre otras muchas cuestiones que he resumido. Sofía, muchas gracias. Tienes la palabra. Muchas gracias, José Luis. La verdad que has hecho labor de detective porque yo no he dado esos datos. Eres un detective. Bueno, muchas gracias a la Complutense y muchas gracias a la Universidad de Oviedo. Gracias a Matilde que pensó en mí para esta mesa. Ella ya sabe que es un tema que me encanta porque es al tema que me he dedicado siempre, desde que hice la tesis, como decía José Luis. Bueno, novedades y no tan novedades, como decía hace un momento, que perdóname, Alejandro. No. Pues hay cosas que ya no son tan novedosas, pero que siguen generando controversia y que es importante que volvamos a comentar. No hablo del contexto, pero sí quería, porque ya se ha hablado mucho, ha hablado esta mañana Héctor, acaba de hablar ahora José María, pero sí quería traer este dato aquí. Héctor lo comentaba, en España, a diferencia de lo que ocurre en el resto de Europa, el 90% de las viviendas en alquiler de larga duración está en manos de personas físicas en este momento y un 8%, estos son datos generales, por lo que decía Héctor, en Barcelona los datos son un poco diferentes y ya puede haber más porcentaje en manos de sociedades mercantiles. Pero esto sí que contrasta con el resto de Europa, donde las viviendas en alquiler, pues en manos de personas jurídicas, de sociedades, pues ya puede estar en el 30 y tantos en algunos países, ¿no? Entonces, bueno, imagino que esto irá cambiando si el mercado del alquiler en España pues sigue funcionando. Por tanto, yo me voy a dedicar más, aunque vamos a hablar también de la fiscalidad de las personas jurídicas que arriendan vivienda de larga duración, vivienda habitual,
pero vamos a centrarnos en la fiscalidad del arrendador persona física. Claro, en un contexto que están comentando mis compañeros, que llevamos aquí todo el día hablando de precios regulados, prórrogas legales, inseguridad jurídica, pues hombre, a ver, el derecho tributario es un instrumento, pero no va a ser la solución, porque si no resolvemos antes todas estas cuestiones que son mucho más importantes, ¿es una herramienta? Creo que sí, que es una herramienta muy potente en manos de los poderes públicos que puede hacer que el barco cambie de dirección. Si la utilizamos bien ahora mismo, creo, y ya lo iremos comentando, las medidas que tenemos ahora mismo son pocas y poco efectivas, creo yo. Bueno, en cuanto a la fiscalidad, las obligaciones fiscales las tenemos claras, pues sobre todo tienen que, más allá de pagar el IBI, tienen que declarar el rendimiento neto en la base imponible general, rendimiento capital inmobiliario, bueno, pues ingresos menos gastos deducibles, y ya hablaremos de los gastos deducibles que no siempre están tan claros, ¿no? Más allá de lo que es la comunidad, los impuestos, los intereses de préstamos hipotecarios si es que los tienen para la adquisición del inmueble arrendado, pero bueno. Y vamos a lo importante. ¿Qué reducciones y bonificaciones fiscales hay? Pues básicamente tenemos una, yo diría una y única, que es la reducción del rendimiento neto por rendimiento de capital inmobiliario. Esa es la única y más potente incentivo fiscal que tiene el arrendador para optar por un arrendamiento de larga duración frente a otras opciones que son mucho menos exigentes desde el punto de vista de bloquear el piso, como puede ser temporada hasta que lo regulen o alquiler turístico. Es decir, si hay algo que son, porque es un incentivo que no tienen los otros regímenes de tenencia, lo tiene solamente el de larga duración. ¿Qué pasa con este? Bueno, luego hablaremos de las deducciones en cuenta por mejoras energéticas, creo que las ha comentado también esta mañana Héctor, pero bueno, que son circunstanciales, la verdad. Entonces, ¿qué pasa con la nueva ley de vivienda? Pues si os habéis fijado, yo he puesto